Para entender este punto de partida vamos a poner el ejemplo de una pesadilla. Vamos a imaginar que soñamos que entramos en un colegio. Dentro de ese colegio hay un señor al fondo que nos trae un ramo de flores. Ese ramo de flores de pronto se transforma en un cuchillo y el señor decide avanzar hacia nosotros con aspecto intimidante. En ese momento el miedo hace que nos despertemos de la pesadilla. Pues bien, de acuerdo a nuestro enfoque, todos los elementos de este sueño son parte de nuestra personalidad. Por ejemplo, el colegio puede hablar de la manera en la que yo me estoy representando con mis valores sociales, culturales. El ramo de flores puede hablar de cómo yo presento el enfado. El cuchillo, la manera en la que después explota mi enfado. Y el Señor, pues a lo mejor puede hablar de la parte más gruñona de mí, la parte más enfadada que a mí no me gusta nada de mí mismo. Esto es un pequeño juego que hemos hecho con esta pesadilla. Sin embargo, en la terapia Gestalt nosotros no nos vamos a conformar con interpretar, de hecho vamos a intentar no interpretar el sueño. ¿Cómo vamos a trabajar en terapia Gestalt con una persona que nos trae un sueño? Lo más importante es la experimentación. Por eso cuando la persona viene al despacho no vamos a interpretar o no vamos a analizar el sueño. Más bien lo que vamos a hacer es intentar experimentarlo, que la persona experimente esos fragmentos del sueño a fin de que pueda reapropiarse de las partes. Ese será el horizonte, la integración de las partes del sueño en una sola. Y esto lo podrá hacer solo en el tiempo presente, en el aquí y ahora. Bien, en primer lugar, lo que vamos a pedir a la persona es que relate el sueño y en tiempo presente. Le pediremos que cierre los ojos, que tome contacto y desde ahí, desde fuera, podremos observar el cómo relata, cuál es su tono de voz, si hay contradicciones entre lo que dice y lo que hace su cuerpo, cómo intenta evitar el aquí y ahora y cualquier otra defensa que nos llame la atención desde fuera para poder ir nombrándola. Una vez que la persona haya relatado el sueño en tiempo presente y con los ojos cerrados, le pediremos que elija un objeto dentro del sueño. En ese objeto, la persona fijará su atención y posteriormente le pediremos que se levante del sitio y se transforme en ese objeto. La persona se transformará por unos momentos en ese objeto y esto implica el pensar, el sentir y por supuesto el hablar como si fuera ese objeto. Una vez que la persona está completamente proyectada en ese objeto, nuestro objetivo será que se olvide de la mente, que se funda completamente con ese objeto a través del despertar de los sentidos, es decir, que conecte con sus emociones y con sus sentimientos, siendo esa parte de él que está siendo alienada. Una vez que la persona está completamente conectada a ese nivel con ese objeto, le pediremos que inicie un diálogo con el cliente, es decir, con su otra parte. De esta manera empezaremos una pequeña obra de teatro. En este diálogo la persona estará intercambiando los roles y estableciendo una comunicación entre las dos partes. Al principio, este diálogo se traducirá en una confrontación, es decir, entre quejas y demandas de una parte a la otra. Este enfrentamiento es lo que se conoce como el sufrimiento que la persona va experimentando en su día a día. Pero a medida que avanza el discurso, ambas partes aprenden la una de la otra. En este entendimiento y apreciación de las diferencias es donde logramos la unión de las fuerzas opositoras, y será entonces cuando la antigua guerra habrá concluido. Cada vez que esto ocurre, cada vez que un fragmento del sueño se integra en nosotros, recuperamos energía y vitalidad. A partir de ese momento, cuando aparece una nueva situación, ya podemos invertir toda nuestra energía y vitalidad en la resolución de esa situación y no en el autocontrol como hacíamos antes, porque cada trocito de nuestros sueños son una pieza de un puzzle que unidos harán de nosotros una pieza más auténtica, más sana, más feliz. Una de las cualidades de los sueños es que no solo nos pone de manifiesto nuestras polaridades o nuestras partes negadas y ocultas, sino que también nos muestra toda la emoción de desgaste que invertimos en el autocontrol. Es lo que comúnmente conocemos como pesadillas, que no son otra cosa más que el miedo, la ira, la rabia, la tristeza, liberadas de su atadura. Por otro lado, nos gusta destacar los sueños que se repiten,
los sueños recurrentes, porque ellos nos muestran un mensaje existencial de gestalts que no se han cerrado, de asuntos inconclusos globales en la vida de la persona que están aún pendientes. Bueno, por último también me gustaría hablar de las personas que no soñáis, porque os estaréis preguntando, bueno, si yo no tengo ningún sueño, si nunca he soñado o no me acuerdo, ¿para qué me sirve esto? Bien, lo que vamos a hacer con las personas que no sueñan es traer esa ausencia de sueño a la terapia, es decir, preguntarle al sueño el por qué no aparece. Entendemos que la capacidad de soñar es una potencialidad para el autoconocimiento, por lo tanto, el diálogo se establecerá entre el cliente y esa potencialidad que aún no ha emergido. Le iremos pidiendo a la persona que haga esfuerzos durante la semana para que pueda ir recordando los sueños y seguramente a medida que vaya mejorando su proceso terapéutico irá haciéndose más responsable y será más capaz de recordar esos sueños.